Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué chévere saludarnos, qué chévere la alegría de conversar. Eh, pero después del culto podemos disfrutarlo al ladito de un tinto y una empanadita. Entonces vamos a tomar asiento y vamos a iniciar el mensaje de la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es el tema de la gloria de Dios. Pero antes de empezar con ese tema, contarles un poquitico de nuestro viaje a Chicago. Estamos muy agradecidos. ¿Cuántos estuvieron orando por nosotros? Muy bien, gracias a los que estuvieron orando por nosotros. Contarles un poquitico de el Señor nos permitió hacer. El propósito de viaje era en una universidad en Estados Unidos de consejería bíblica. Es un curso que dura 5 años y vamos para nuestro segundo año. Entonces, en esa universidad estuvimos estudiando con personas de mucho peso, de mucha experiencia, de mucho renombre, dictando las conferencias, las clases. Teníamos clases desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, con una hora de almuerzo y unos minuticos, 15 minutos de break, la mañana y la tarde, o sea, muy intenso. Lo que queremos decirles es que era muy intenso. Al final del día casi que le dolía a uno la cabeza por mucha información, pero buenísima información acerca de la consejería bíblica. Es una experiencia lindísima. Es una universidad que tiene un programa de consejería bíblica comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que ayudan a las personas en sus problemas y tienen abierto un centro de consejería bíblica para toda la gente en la ciudad. A través de esa manera, en 30 años han ganado cerca de 3,000 personas para Cristo, haciendo consejería bíblica, es decir, llegando a los problemas de la comunidad, de la gente. Y pues eso es algo que personalmente yo no había visto y casi no existe en ninguna parte del mundo. Ellos están tratando de reproducir ese modelo de la consejería bíblica. De alguna manera todos hacemos consejería, porque cuando alguien nos dice, ay, no sé qué hacer con mi hijo que está rebelde, y uno se mete a dar consejos, ¿verdad? De una le dice, no, pues échelo de la casa, y ya le dio un consejo, bueno o malo, pero se lo dio. O le dice, téngale paciencia, no le pare bola, también ya le dio un consejo. Entonces, de alguna manera todos somos consejeros, todos, solo que hay buenos consejeros, hay malos consejeros y hay excelentes consejeros. Y nos hemos dado cuenta que la necesidad de estudiar la palabra de Dios y aprender lo que la palabra de Dios dice y aplicarla a la vida diaria es lo que lo convierte a uno en un buen consejero. Uno puede hablarle a una persona en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades y situaciones, cuando uno ha vivido muchas situaciones en su vida y ha visto el poder de la palabra de Dios y la presencia de Dios actuando en nuestras vidas. Y eso es lo que hace que nos convertamos en buenos consejeros. Así que estuvimos allí tomando este curso de consejería. El miércoles por internet me enteré que en Bogotá estaba en 25 grados y nosotros allá en menos 10. En menos 10 grados. Tuvimos la oportunidad también de visitar una de las iglesias nuestras en Chicago de latinos. El domingo pasado me dieron el privilegio de estar predicando en esa iglesia de hispanos, de latinos, ahí en Chicago, y animar a los hermanos.
y muchos de ellos me dijeron que porque enviaban saludos, no conocen a los hermanos acá, pero enviaban saludos, entonces no me puedo quedar con los saludos, les envían muchos saludos, los hermanos en Chicago, mayormente hondureños, mexicanos, República Dominicanos, más que todo centroamericanos, todos esos hermanos allá en Estados Unidos. Lo que en los diferentes viajes que el Señor nos ha permitido hacer a Estados Unidos, uno lo que saca la conclusión es que el hispano se va a Estados Unidos por el sueño americano, y la verdad es que no a muchos les va bien en su sueño americano, y entonces uno los ve sufriendo, los ve trabajando duramente. Allá me impresionó, por ejemplo, un hermano que lleva 9 años, 10 años allá en Chicago, es un hondureño, lleva 10 años allá en Chicago, no ha podido aprender inglés, le ha quedado muy difícil aprender el inglés. Se fue por el sueño americano solo, y por 10 años no ha podido volver a su país ni a ver ni a su esposa ni a su hija. Y me parece un desastre, o sea, me parece simplemente una locura, y como él hay muchos. Y bueno, la cosa bonita es que estando allá fue que encontró a Cristo, y fue que en medio de su soledad y de sus dificultades encontró a Cristo. Pero es una locura, o sea, uno ve a los Estados Unidos y piensa, sí, es un país con demasiada riqueza, una sociedad de consumo muy tremenda, donde uno entra a los almacenes y ve que abunda todo, no, o sea, yo me imagino una persona de Estados Unidos visitando los almacenes de Venezuela en este momento, y entrando a un supermercado de Venezuela y viendo que no hay nada. Yo creo que se frustraría de una manera muy horrible, porque en Estados Unidos todo sobra, todo hay. Y aquí tenemos a nuestra hermana Esperanza, que viene de Venezuela y sabe que estoy hablando tan difícil, y ella ha estado en Estados Unidos y ha vivido en Venezuela. Son los contrastes, ¿no? Pero en medio de todo eso, la necesidad espiritual tan grande que hay, la necesidad de Cristo, la necesidad de la palabra de Dios. Entonces estamos muy agradecidos al Señor por este viaje que hicimos, por lo mucho que aprendimos, y volvimos aquí con mucha entusiasmo y mucho ánimo a seguir compartiendo la palabra de Dios y a seguir ayudando en la consejería a muchas personas. El mensaje de hoy tiene que ver, dije, con la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Cuando uno piensa en la gloria de Dios, piensa en quién es Dios. No es un ser humano como nosotros, no es un ángel, un ser divino como un ángel, tampoco lo es. No es todo, eso se llama panteísmo, creer que todo es Dios. No, todo lo hizo Dios, o sea que Dios está fuera de su creación. Entonces, cuando uno piensa en Dios, piensa en una persona. Sí, es una persona, Dios tiene sentimientos, tiene intelecto, tiene emociones, es una persona. Pero cuando pensamos en la gloria de Dios, estamos pensando en aquello que es esencial de Dios y que no se puede quitar ni se puede imitar. Cuando Adán y Eva fueron creados ¿para qué? Cuando respondamos esa pregunta, estamos respondiendo ¿para qué estamos en la tierra? Cuando respondamos la pregunta ¿para qué fue creado Adán y Eva?, los primeros 2 hombres, estaremos respondiendo la razón de nuestra existencia. Los filósofos y la psicología gastan muchísimo tiempo tratando de pensar para qué estamos en esta tierra y por qué nos pasa lo que nos pasa. Lo asombroso es que la palabra de Dios tiene todas esas respuestas, porque Dios tiene todas esas respuestas. Y cuando pensamos en Adán y Eva, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué fracasó Adán y Eva? Todos conocemos la historia bíblica, que es literal y cierta, y es que
Satanás vino para tentar a Adán y Eva y hacerlos desobedecer a Dios. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Estaba tratando de capturar aquello que Dios había creado para su gloria. Y ya les estoy diciendo para qué fue el hombre creado, para la gloria de Dios. Y Satanás estaba tratando de arrebatar a Dios los hombres que había creado para la gloria de Satanás. ¿Y por qué le estaba haciendo eso? Porque la historia bíblica también nos cuenta que cuando Satanás era un ángel bueno llamado Luzbel, el mayor ángel, como el comandante de todas las legiones celestiales, su corazón se llenó de codicia del puesto de Dios y quiso ser como Dios. O sea, ¿qué quiso? Quiso la gloria de Dios para él. Quiso él sentarse en un trono y que todo el mundo estuviera a sus pies honrándolo. ¿Quiénes han visto esa película 300? ¿Se han visto la película 300? Uy, casi nadie la ha visto. Vamos a ver si yo la he visto varias veces. Es una película de guerra. A mí me encantan las películas de guerra, sobre todo las antiguas. Están los espartanos. Sí, ya, están los espartanos. Y hay 300 hombres que son muy diestros en la batalla contra ejércitos muy grandes. Y ahí viene el rey de los ejércitos que vienen contra los espartanos. Y es un hombre, lo pintan ahí en la película, un hombre muy grande, muy fuerte, que le pide al jefe de los espartanos, al general, que lo único que tiene que hacer cuando ya los tienen rodeados para morir, que lo único que tiene que hacer, una sola cosita tiene que hacer para librar a todos y ya dejarlos libres y que no mueran. Una sola cosa, ¿cuál? Arrodillarse y venerarlo. ¿Por qué arrodillarse y venerar a ese rey lo iba a librar de la muerte? ¿Por qué? ¿Qué estaba buscando ese rey? Está buscando la gloria. Satanás buscaba la gloria para sí mismo, quería el puesto de Dios. Y Adán y Eva cayeron en la trampa porque Satanás le dijo a Eva que era mentira de Dios que podían comer de ese fruto, porque si comían lo que pasaba era que ellos iban a volver como Dios y Dios no quería eso. Entonces los engañó y ellos se dejaron tentar para buscar esa gloria. Ahora, si nos ponemos a pensar en la naturaleza humana, ¿a quién no le gusta recibir gloria? Levante la mano. ¿A quién no le gusta recibir gloria? No, a todos. A todos nos gusta que nos... O sea, todos anhelamos con un puesto, con un reconocimiento. Es más, cuando hacemos algo bien hecho, ¿qué estamos esperando? Cierto reconocimiento. Oigan, dígame algo, que mire cómo quedó, dígame algo. Entonces todos estamos esperando cierto reconocimiento y estamos siempre tratando de buscar un puesto de gloria, un puesto de reconocimiento, que nos digan algo, que nos exalten, que nos ensalcen. Eso es como algo de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y entonces, quiero empezar por esa frase. No se trata de mí, se trata de Dios. Y por acá quiero empezar. Porque cuando pensamos en la gloria de Dios, debemos pensar así, que no se trata de mí, sino se trata de Dios. Y voy a pasar por varios versículos, como son varios en varias partes, y algunos hermanos no son muy diestros buscando, pasando de un libro a otro tan rápidamente, entonces los traje aquí para que todos lo miremos. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, vamos a empezar con el primer versículo. El primer versículo dice, ¿me lo leen por favor? ¿De qué libro está eso? ¿Isaías qué?
Isaías 43:7. Interesante ese versículo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? La gloria a Dios. No solamente darle la gloria a Dios, sino que el hombre sea la gloria de Dios. Fuimos hechos y diseñados para la gloria de Dios. El hombre alcanza su plena realización cuando cumple el objetivo de ser para la gloria de Dios. Nos frustramos cuando buscamos, ¿qué cosa? Nuestra propia gloria. Y no hay satisfacción. Nunca jamás el hombre podrá alcanzar la satisfacción de su propia gloria, porque la propia gloria jamás le podrá llenar el corazón, el alma, el espíritu, nunca, porque fuimos diseñados para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué le parece eso? Tu pregunta en la vida no debe ser ¿yo qué quiero? Sino tu pregunta en la vida debe ser ¿qué? Dios, ¿qué quiere de mí? Y claro, eso parece esclavizante, porque cuando pienso, yo tengo que preguntarle a Dios qué quiere de mí, entonces ¿acaso soy su esclavo? No, yo quiero es preguntar qué quiero yo. Y entonces así soy libre. Bueno, la paradoja espiritual es que la libertad del hombre se encuentra en el cumplimiento de la gloria de Dios. Porque cuando el hombre cumple para lo cual fue diseñado, encuentra la satisfacción total y completa. Entonces es una paradoja porque cuando estamos pensando en ser esclavos de Cristo, significa libertad. Y cuando pensamos en ser libres en mi propia voluntad, nos hacemos esclavos de nuestra propia voluntad. De nuestra propia voluntad. Es increíble. Hemos sido creados para gloria de Dios. Pasemos al siguiente versículo. Y ustedes me lo leen, por favor. Ese es un versículo también para aprender de memoria. Yo Jehová. O sea, ¿quién está hablando ahí? Dios, cuyo nombre es Jehová. ¿Qué significa Jehová? Significa el Dios que permanece para siempre. El yo soy eterno, que no tiene principio ni tiene fin, que es autoexistente, no depende de nadie para existir, que es autosustentable, se sustenta a sí mismo, que es autosuficiente. El nombre Jehová significa eso, Jehová. Es interesante ese nombre. Yo Jehová. O sea, yo el eterno, el que no depende de nada, yo Jehová. Este es mi nombre. Solo hay una persona que puede tener ese nombre, el eterno, el autoexistente, el que no depende de nada, es única y exclusivamente Dios. Jehová es uno de sus nombres. Acuérdense que Dios tiene muchos nombres, deben algunos nombres de Dios. Jireh, proveedor. Adonai, Señor. Rafa, sanador. Yahvé, que es lo mismo que Jehová. Lo mismo. Pero Dios tiene otros nombres. El Dios misericordioso. El Dios fiel, Emmanuel. ¿Por qué Dios tiene tantos nombres? Porque cada nombre resalta atributos de Dios es tan grande que necesita muchos nombres para poder acercarnos a comprender un poquito de quién es Dios. Pero este es el nombre más grande de Dios. ¿Cuál? Jehová. Jehová es su nombre, el eterno. Entonces aquí dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y mire lo que dice enseguida. ¿Qué dice? A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por eso los creyentes, los de las iglesias cristianas, no tenemos ninguna figura de nada. Porque la palabra de Dios, uno de los mandamientos que dice, no te harás
imagen, ni semejanza de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Por eso la iglesia cristiana no tenemos ninguna imagen, ni de Cristo, ni de Dios, ni de nada, porque Dios no se puede poner en imagen. La Biblia, Dios prohíbe hacer imágenes de Él o de cualquier cosa que está en los cielos, ni imágenes de ángeles, ni imágenes de personas que están en los cielos, ni en la tierra, ninguna clase de imagen. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón más grande? Porque tenemos la tendencia a darle la gloria a la imagen. Y si damos la gloria a la imagen, ¿qué pasa con la gloria de Dios? No estamos reconociendo totalmente la gloria de Dios. La gloria de Dios se necesita reconocer en espíritu y con nuestra vida. Y Dios, en otra parte dice la Biblia que Dios es Dios celoso. ¿Sí dice así? Sí. ¿Y qué significa? No, claro, hay esposos celosos y esposas celosas. Y hay novios celosos intensos y hay novias celosas reintensas. Pero no es a esa clase de celos que se está hablando, porque esos son celos pecaminosos que están en la lista de pecados de la Biblia. Celos, contiendas, disensiones. Está hablando del celo de la gloria de Dios. Pregunto, ¿puede Dios compartir su gloria con otro? Otra vez, pregunto, otra vez. Pero piensen bien la respuesta. ¿Puede Dios compartir su gloria con otro? Ve, ya se dividieron. Ya dicen unos que sí, otros que no. Otra vez pregunto. Ahora, mire el versículo y respóndame. Mire el versículo. Otra vez pregunto. ¿Puede Dios compartir su gloria con otros? Uy, así es. Un rotundo no. Está clarísimo. A otro no daré mi gloria. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de que Dios no puede compartir su gloria? Porque hay un solo Dios. Si Él tuviera que compartir o pudiera compartir su gloria con otro, estaría reconociendo que hay otro Dios como Él y no hay otro Dios. Por eso Dios es celoso de su gloria, porque solo existe un Dios y solo ese Dios es digno de recibir toda gloria y nos hizo a nosotros para su gloria. ¿Qué significa para su gloria? Significa que Dios, que es tan bueno y bondadoso, quiso bendecirnos a nosotros. Cuando yo pienso en que quiero ser esclavo de Cristo para ser libre, y cuando la pregunta mía es, Señor, ¿cuáles son mis planes? No es esa la pregunta, sino como creyente, mi pregunta es ¿cuál? Señor, ¿cuáles son tus planes? Lo que estoy haciendo es buscando, cuando pregunto, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Estoy buscando la bendición de Dios completa para mi vida. Cuando yo digo, ¿cuáles son mis planes que estoy buscando? Estoy buscando mi propia gloria y entonces tome que va a recibir su propia gloria. ¿Y cómo es la gloria que yo me puedo dar a mí mismo? ¿Cómo es? Orgullosa, deformada, egoísta, pecaminosa, avara, falsa, de todo lo que usted quiera. Y el mundo, cuando usted mira el mundo, especialmente el mundo, por ejemplo, de los políticos o el mundo de los grandes negocios, ¿qué se busca ahí en ese mundo? La gente, ¿qué está buscando? Gloria, reconocimiento, el poder. Y el Señor es muy claro en decir, a otro no daré mi gloria, porque solo existe un solo Dios, un solo Dios. Ni mi alabanza a esculturas. Vamos al otro versículo. Léanlo, leámoslo, por favor. Primera de Crónicas 29:11. Aquí está hablando David. ¿Quién es David? Uno de los reyes más grandes que tuvo Israel.
de los más grandes que tuvo Israel, llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Un creyente de esos de imitar. Tuvo sus caídas, tuvo sus debilidades como cualquier otro hombre, pero es un gran ejemplo en la Biblia. Al final de su reino, cuando ya estaba viejito, tenía que determinar quién quedaba como sucesor. Entonces le pregunta a Dios, ¿quién quieres, Dios, que sea mi sucesor? Y Dios le responde, quiero que sea tu hijo Salomón. Como tú fuiste un guerrero, tú quisiste hacerme un templo, para mí un templo glorioso, pero tú no puedes hacerlo porque tú fuiste un guerrero y has manchado tus manos con mucha sangre. Lo va a hacer tu hijo, Salomón, cuyo nombre significa el Pacífico. Salomón va a ser el sucesor tuyo. Entonces, cuando aquí en 1 Crónicas 29, David ha reunido a todo el pueblo en la gran plaza pública de Jerusalén y están dando su discurso diciendo, ya voy a renunciar, está presentando su renuncia y diciendo, aquí está Salomón, que es el que me va a reemplazar. Y delante del pueblo le dice a Salomón que siga los mandatos de Dios, que se porte bien, y al pueblo que alabe a Dios, etcétera. Y en medio de todo eso aparece este versículo que me parece importantísimo. David fue uno de esos grandes reyes de Israel hasta el punto que Cristo es llamado ¿qué? El hijo de David. Uno de los títulos de Cristo es el hijo de David, o sea, el hijo de ese rey, porque fue descendiente del rey David. Del rey David vino su descendencia. Ahora, el rey David, con su grandeza, con su poder, ¿qué es lo que reconoce al final de su vida de por qué fue grande? ¿Por qué fue un hombre tan exitoso, tan grande? ¿Por qué fue un hombre tan reconocido? ¿Qué fue lo que lo hizo? ¿Qué hizo él aquí? Delante de todos, ¿qué está haciendo? Reconociendo que toda la gloria es para Dios. Miren, hermanos, para un creyente hay dos alternativas delante de Dios. Alternativa número 1, ser humilde. Alternativa número 2, ser humillado. O tú tienes un corazón humilde, o alternativa 2, Dios te humilla. ¿Cuál quieres? Vuelvo y lo digo, para que quede bien grabado en sus mentes y corazones. Dios tiene dos alternativas para nosotros los creyentes: la humildad o la humillación. Yo quiero escoger la humildad. ¿Tú qué quieres escoger? Me parece que lo mejor es el camino en la humildad. Hay un hombre, en contraste con David, hay otro gran hombre en la Biblia que es el ejemplo totalmente contrario. ¿Quién fue? ¿Qué rey no le dio la gloria a Dios? Y fue humillado por Dios hasta convertirse en una bestia del campo. Nabucodonosor. Nabucodonosor fue ese gran rey de los tiempos pasados que fue famoso por sus grandes obras y maravillosas obras, que hasta el día de hoy está dentro de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Y un día el glorioso Nabucodonosor sale a su palacio, nos cuenta la palabra de Dios, sale a su palacio y mira el reino, mira todo. Como hoy no tenemos cortinas, estamos viendo. Pero cuando volteaba a mirar, no miraba como yo miro. A veces casas pobres, y si miro más allá hacia Ciudad Bolívar, hacia otros sitios muy... No, él miraba y ¿qué veía? Un reino próspero, fuerte, lleno de gloria. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Dijo así. Dijo, qué grande soy yo. Todo esto lo he hecho con mi fuerza y mi poder. Toda la gloria de los reinos y todo lo que los hombres hacen, lo he hecho yo con mi poder. Soy grande. Eso fue la actitud de... ¿Y qué dice la Biblia que le pasó? Dios, como no le dio la gloria a Dios, ¿quién le había dado a Nabucodonosor la posibilidad de tener tan grande reino?
Dios, Dios, que es el que quita y pone reyes, el que da y quita. Dios, pero él no dio la gloria a Dios y no reconoció a Dios. ¿Y qué dice la Biblia que le pasó a ese gran rey? Empezó a volverse como loco, empezó a hablar incoherencias. Y todo el mundo, ¿qué le habrá pasado a nuestro rey? Empezó a hablar incoherencias, o sea, se le corrió el champú, se le corrió la teja y empezó a hablar incoherencias. Y un día lo encontraron dizque allá metido en el pasto comiendo pasto. Y nuestro rey se enloqueció. Y por un poco de años estuvo ese rey allá y todo el mundo aterrado. ¿Qué le pasó a nuestro glorioso rey? Y dice la Biblia que cuando al fin Nabucodonosor recobró la razón y dio la gloria a Dios, ¿qué pasó? Dios le restauró todo y sacó un decreto diciendo: todo hombre y toda mujer reconozcan a Jehová Dios de los cielos como el Dios omnipotente y denle la gloria a él. Entonces, ¿cuál fue el camino de Nabucodonosor? ¿La humildad o la humillación? La humillación. ¿Cuál fue el camino de David? ¿La humildad o la humillación? La humildad. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Ese es el punto. ¿Cuál es? Sigamos. Otro versículo. Léamelo, por favor. Salmo 29, 2. Dice el Salmo, escrito por David: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y aquí dos frases impresionantes. Una es: dad la gloria debida a su nombre, y eso lo vimos en Isaías 40, ¿cierto? A otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Cuál es el nombre más glorioso de Dios? Jehová, Jehová. Y también la otra frase: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es que la gloria de Dios y la santidad de Dios son atributos de Dios hermosos, que capturan, que captivan y que llenan el alma y el corazón de cualquier hombre que se acerca a Dios. ¿Cuál fue la experiencia? Dice la Biblia, ¿cuál fue la experiencia de hombres que abrieron los ojos y vieron la gloria de Dios? ¿Se acuerdan de algunos? Vieron la gloria. Moisés, Juan, Pablo, que subió hasta el tercer cielo, Jeremías y otros hombres, Isaías. ¿Qué les pasó cuando ellos vieron la gloria de Dios? ¿Cómo quedaron? Dice la palabra de Dios que, por ejemplo, Juan quedó como muerto en el piso al ver la gloria de Dios, pero al mismo tiempo su espíritu estaba lleno y vivo de haber visto la gloria de Dios. Y lo mismo dice de Jeremías, lo mismo dice de Isaías, lo mismo dice de Moisés, que tuvieron experiencias tremendas al ver la gloria de Dios y quedaron anonadados. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿cuál es mejor, el camino de la humildad o el camino de la humillación? Pero la pregunta clave es: ¿cómo conseguimos el camino de la humildad? Y la respuesta es sencilla: contemplando la gloria de Dios. Porque cuando tú contemplas la gloria de Dios, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es como dice el dicho: el tuerto entre los ciegos es rey. Es que normalmente nuestra tendencia es compararnos con los que están peor que nosotros, porque eso nos produce una cierta satisfacción, ¿no? Yo soy mejor que todos ellos. Pero ¿qué pasa si nos comparamos con los mejores? Sí, está como el hombre que es muy charlatán y habla y sí, y todo el mundo, uy, qué hombre, ¿cómo sabe? Pero es un charlatán, habla y habla y habla y todo el mundo.
porque está en medio de ignorantes. Pero llega uno que sí sabe harto, ¿qué hace con ese charlatán? ¿Qué le pasa a ese charlatán? Y empieza a hablar muchas cosas, de mucha sabiduría. Y el charlatán, es que cuando uno se compara con los que son iguales o peores que nosotros, somos gloriosos, somos buenísimos. ¿Qué produce en nosotros entonces la humildad? ¿Cuál es el camino de la humildad? La presencia de Dios en nosotros, la contemplación de quién es Dios. El estar frente a Dios. Cuando yo estoy frente a Dios, ¿qué soy? Dígame, ¿qué es usted frente a Dios? Cuando usted está de rodillas orándole a Dios, frente a Dios, ¿qué es usted frente a Dios? ¿Cómo se siente? Pecador, indigno, pequeñito, necesitado de Dios. Pero cuando tú haces eso, ¿estás buscando el camino de la humillación o de la humildad? De la humildad, porque tú no quieres pasar el de la humillación. Tú quieres pasar el de la humildad. Y delante de Dios reconoces eso. ¿Qué estás haciendo? Cuando reconoces lo que tú eres y buscas a Dios, ¿qué estás haciendo? Le estás dando la gloria a Dios. Y ese es el camino hacia la realización de nuestro ser. ¿Para qué fue el hombre creado, dijimos? Para la gloria de Dios. Y cuando tú te humillas delante de Dios, eres humilde delante de Dios, buscas a Dios, estás encontrando ¿qué cosa? ¿Qué estás dando? La gloria a Dios. Y al dar la gloria a Dios, ¿qué estás encontrando? La satisfacción plena. Por eso la experiencia más hermosa de todo ser humano es la de encontrarse con Dios y darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios produce una satisfacción y una experiencia sublime que llena al ser humano como no lo llena el poder, el dinero, los títulos, la posición social. Todo eso es, ¿cómo dijo Pablo? Que lo comparaba. Porque Pablo tenía muchas de esas cosas, pero cuando conoció a Cristo, ¿qué dijo de esas cosas? Son basuras comparado con el conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces la pregunta hoy, con que quiero que ustedes se vayan es, Señor, ¿cuáles son mis planes? O Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? ¿Qué quieres tú? Porque al hacer yo esa pregunta, Dios te va a guiar a una vida plena de satisfacción. Incluso si tiene planeado para ti enfermedad, por ejemplo, o tribulaciones, o dificultades. ¿Se puede cumplir y dar la gloria a Dios en medio de tribulaciones? Amén que sí. Y estoy predicando en contra de la teología de la prosperidad que se está metiendo hoy en las iglesias terriblemente, que viene de un movimiento no muy sano, que promete a los cristianos que si están en Cristo son victoriosos y que si tú ofrendas aquí 1 millón, Dios te devuelve 10. No, nosotros queremos que tú ofrendes el millón. Pero no es verdad que Dios te garantiza devolverte 10. Dios te garantiza que si tú le das, si das el millón por la gloria tuya, llévate tu millón. ¿Sí o no? Porque si estás buscando dar el millón de ofrenda a Dios para la gloria tuya, estás perdido. Pero si das tu millón en secreto, como debe ser, que nadie sepa, para la gloria de Dios, ¿qué va a pasar? Y estoy poniendo solo un ejemplo cualquiera de las dinámicas de la vida cristiana. Avancemos, miremos el otro versículo. Leamos este versículo. ¿Qué dice? Salmo 96. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Qué es lo que Dios no tiene en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios no tiene en esta tierra? La gloria de los hombres. ¿La tierra es de Dios? ¿Los hombres son de Dios? Sí, pero ¿qué espera Dios de los hombres? La gloria. Ahora, miremos hacia afuera. ¿Le da toda la gente la gloria a Dios?
No, a veces ni siquiera los cristianos que se supone somos su pueblo, los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Entonces el mundo, ahora dicen las profecías que un día la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios, porque los planes de Dios no se frustran, solo que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Pero un día la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Se imagina cómo será eso? En los cielos nuevos y tierra nueva que promete la palabra de Dios. Un día la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir que la tierra sea llena de la gloria de Dios? Quiere decir que los hombres vivirán felices, completos, porque Dios satisface al hombre al 100%. Dios satisface al hombre. Si tú estás pasando, por ejemplo, hoy por alguna situación de pérdida, por alguna calamidad, por alguna situación, tus ojos están puestos en esa calamidad y en buscar la solución a ese problema. O sea, te estás enredando. ¿Habrá solución? ¿Quién sabe si habrá solución para tu problema? Poniendo tus ojos en el problema mismo y buscando soluciones a tu problema. ¿Dónde se encuentra la solución? En darle la gloria a Dios. En medio de tu situación difícil, ¿qué debes hacer? Dale la gloria a Dios. Porque al darle la gloria a Dios tendrás toda la fuerza, toda la potencia espiritual y toda la capacidad como ser humano para resistir la prueba y salir adelante, porque Dios ha prometido que no nos dará ninguna prueba más allá de la que podemos resistir, ¿verdad? Sino que nos dará la salida. Entonces es cuestión de que las pruebas Dios las ha puesto para que aprendamos a darle la gloria a Dios. Es que ese es el punto. Dios siempre está buscando que le demos la gloria en medio de cualquier situación, que le demos la gloria a Él. Cuando nosotros hacemos nuestros propios planes y luchamos por esos planes, nos estamos esclavizando a esos planes. Y entonces los planes se nos convierten en nuestro Dios y son ídolo. Pero cuando tú le das la gloria a Dios, Dios ordena tu vida y te bendice. Aún en medio de enfermedad, de dificultad, de problemas. Y bueno, ¿y quién no tiene problemas en esta tierra? Todos los tenemos. Pero parte de la clave de la solución de los problemas del hombre es que darle la gloria a Dios. Sigamos. Vamos a ir un poco más rápido viendo estos otros versículos. Leamos este otro versículo. ¿Qué dice? Vez tras vez. Podría poner un sinnúmero de versículos aquí que hablan de lo mismo. No busquemos la gloria para nosotros. Démosle en todo la gloria a Dios. Sigamos, otro versículo. Siguiente versículo. ¿Dónde está el énfasis de todos estos versículos? La gloria de Dios, ¿dónde? ¿Pero en dónde? Unos versículos decían en la tierra, en su templo, en la iglesia, la gloria de Dios. Sigamos. Y el pueblo dice, amén. ¿Qué quiere decir amén? Así es, estamos de acuerdo. ¿Quién merece la gloria? Dios, única y exclusivamente Él. Siguiente versículo. Judas 1:25. Vez tras vez, el enfoque en el mensaje de la palabra de Dios es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Sigamos.
Un último sobre ese tema, Apocalipsis 4:11. Y ese es un último versículo de la gloria de Dios en Apocalipsis. Nuestro hermano Mauricio nos leyó el capítulo 5, donde está el cuadro, la escena de la iglesia en los cielos, dándole la gloria a Dios. Los ancianos, los seres vivientes, todos dándole la gloria a Dios. Todo en el cielo se centra en ¿quién? En Dios. Nadie más recibe la gloria que Dios. Pero ahora, ¿qué quiere Dios? ¿Que eso sea solamente en el cielo? No, que sea aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra no va a ser posible porque está lleno de pecado, de desobediencia. Pero sí debe ser posible, ¿en dónde? En la tierra. En la iglesia, en nosotros, en nosotros. Y 2 versículos más para terminar. ¿Cómo es esto de comer o beber? Háganlo también para la gloria de Dios. Si usted lee en 1 Corintios, capítulo 10, hay un problema en la iglesia en Corinto. Están luchando, están peleándose por comida, por la carne. Usted lee 1 Corintios 10 y allí hay una lucha de los hermanos. Unos dicen que no coman carne y otros que sí coman carne. ¿Cuál era el problema? Unos están diciendo que es que esa carne, vendían en la carnicería, era de unos toros que ofrecían a los ídolos y que por eso esa carne estaba contaminada. Entonces unos hermanos decían que no coman de esa carne, que no, nosotros como creyentes no debemos comer esa carne porque fue ofrecida ya a los ídolos, en los templos de los ídolos. Y los hermanos estaban problemados allá en la iglesia porque unos estaban diciendo y otros decían, no tiene nada, pues si fue ofrecida ya, pero es carne normal, yo me la puedo comer, eso no daña. Y estaban todos en problemados. Y Pablo tiene que escribirles diciéndoles que todo tiene que ver con ¿qué? La gloria de Dios. Que si tú comes, ¿comes para qué? Wow. Eso me hace pensar cuando te reúnes en la casa a comer juntos. Comer también para la gloria de Dios, ¿sí? Beber para la gloria de Dios. Jugar fútbol para la gloria de Dios. ¿Sí o no, millonarios? Sí. Mira, este tema de la gloria de Dios no tiene que ver con la iglesia, con los cultos, tiene que ver con ¿qué? Con la vida diaria. Y un último versículo. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo mejoraría tu hogar este principio de la gloria de Dios? Porque tú no estarías diciendo, exigiéndole a tu marido, sino que tú estarías como mujer haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Cómo mejoraría tu vocabulario si tú hablaras para la gloria de Dios? ¿Cómo mejorarían tus comentarios si tú hablaras para la gloria de Dios? ¿Cómo mejoraría tu trabajo y tu jefe estaría muy contento si tú trabajaras para la gloria de Dios? ¿Cómo mejoraría la relación del padre a tus hijos si tú trataras a tus hijos para la gloria de Dios? Si ya no los trataras como los tratas hasta el día de hoy, sino que los trataras para la gloria de Dios. ¿Cómo mejorarías tu relación con tus padres si tú amaras a tus padres para la gloria de Dios y obedecieras a tus padres para la gloria de Dios? ¿Cómo mejorarían los partidos de fútbol si los jugáramos para la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Hasta allá? ¿Cómo mejorarían nuestras comidas si comiéramos para la gloria de Dios? ¿Cómo caminaríamos por la calle para la gloria de Dios? ¿Cómo mejoraría eso nuestra vida y nuestro andar? ¿Cómo mejoraría el hermano o la hermana que está pasando por una crisis, por una situación difícil, sin trabajo, si entiende todo como para la gloria de Dios? ¿Cómo mejoraría eso?
¿No es cierto que se transformaría totalmente? Y no se olviden, hermanos, tenemos dos alternativas: el camino de la humildad o el camino de la humillación. Que el Señor les bendiga.